con taquiarritmias. Como tal, las taquiarritmias es un tema, como les comentaba, un poco complicado al principio cuando se tiene muy poca experiencia en electrocardiografía, puesto que se pueden confundir muchísimas de ellas. Entonces aquí les vamos a dar tips de cómo poder diferenciar cada una de ellas, y esto con el fin de dar un adecuado tratamiento a los pacientes, sobre todo cuando nos llegan a los servicios de urgencias, ¿verdad? Y también para que les puedan dar una adecuada orientación a los pacientes cuando los tengan en consulta, en su consulta, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar con las definiciones. Las palpitaciones como tal es solamente la sensación de latidos cardíacos, como si el corazón estuviera latiendo o más fuerte o más acelerado. Esa es una palpitación. Una arritmia, como ya lo veíamos en el tema anterior de bradiarritmias, es un trastorno del ritmo cardíaco, ya sea en la formación o conducción de los impulsos eléctricos cardíacos. El término taquicardia se define como una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Y como tal, una de las taquicardias más frecuentes es la sinusal y por lo general siempre se debe a causas secundarias. Y es una respuesta fisiológica a algo, ¿no? Y como tal, la taquiarritmia, pues ya es una taquicardia con un ritmo mayor a 100 latidos por minuto, pero que por lo general es origen distinto al sinusal. La consecución de más de 3 latidos adelantados o extrasístoles al ritmo basal del paciente ya se considera una taquicardia o taquiarritmia. Una taquiarritmia puede ser autolimitada o no sostenida. Esto en base a su duración. Si dura menos de 30 segundos, es no sostenida. Y si dura más de 30 segundos, decimos que es una taquicardia sostenida. Las taquiarritmias se dividen en dos grandes grupos. Las supraventriculares, que son originadas por arriba de las de His, y las ventriculares, que son originadas por debajo de este. Y así tenemos taquicardias paroxísticas, que se les puede denominar así por tener un inicio y fin bruscos, y por lo general son autolimitadas. Otros términos utilizados para definirlas son taquicardias regulares o irregulares. Y una de las taquicardias más irregulares y frecuentes pues es la fibrilación auricular. Las taquicardias monomórficas, cuando todos los latidos presentan la misma forma en el trazo electrocardiográfico, y estas por lo general nos referimos a taquicardias ventriculares monomórficas. O taquicardias ventriculares polimórficas, cuando presentan distintas morfologías en su QRS. Ahora vamos a los latidos adelantados o extrasístoles. En general, muchos médicos, incluso cardiólogos, consideran a las extrasístoles como arritmias, cuando, por su definición, una arritmia pues es algo sostenido, ¿verdad? No es un solo latido. Así como una gota no hace un océano, así las extrasístoles no hacen arritmias por sí solas, ¿verdad? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. La mayoría de latidos adelantados los tenemos normalmente todo mundo, en población sana, en población cardiópata, con otras enfermedades, y por lo tanto, el encontrar una extrasístole aislada en un electrocardiograma no justifica o no hace diagnóstico de una arritmia como tal. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Las extrasístoles supraventriculares, como dijimos, se originan por arriba de las de His y por lo general no cuentan con pausa compensadora, como vamos a ver
en la siguiente diapositiva. Las ventriculares se originan por debajo de las de His y por lo general cuentan con pausa compensadora. El bigeminismo es un latido del ritmo de base que precede a una extrasístole. El trigeminismo son 2 latidos del ritmo de base que preceden a una extrasístole. El tetrageminismo, 3 latidos del ritmo de base preceden a una extrasístole. Todos estos ejemplos los vamos a ver para que quede más claro. Las dupletas pues, son la consecución de 2 extrasístoles juntas, que pueden ser ya sea monomórficas o polimórficas. Y como dijimos, esto tiene que ver que si es la misma forma o de distinta morfología. La tripleta pues, es la consecución de 3 extrasístoles juntas. La tetrapleta, como vamos a ver, esto ya no existe porque dijimos que más de 3 latidos adelantados consecutivos, o sea, 4, ya es por sí mismo una taquicardia o taquiarritmia. Hay otro término que a veces logramos encontrar en algunos pacientes, que es parasistolia. Y esta es la aparición de extrasístoles que tienen un foco tópico distinto al sinusal y compiten con él. Y como tal, lleva su propia frecuencia de disparo, así como el ritmo sinusal lleva su propia frecuencia de disparo. Y vamos a ver los ejemplos. Entonces, esta es la diferencia de extrasístoles supraventriculares y ventriculares. En la imagen izquierda vemos cómo viene el ritmo sinusal, más o menos a 100 latidos por minuto, y de repente hay un latido adelantado, casi a 150 latidos por minuto, y vean cómo su origen es distinto al sinusal, por eso la onda P se inscribe distinta, es una P negativa, muy cerca al final de la onda T, y entonces despolariza todo el tejido y conduce hasta los ventrículos y también hacia arriba y despolariza al nodo sinusal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se reinicia el nodo sinusal y vuelve a despolarizarse el nodo sinusal a su ritmo, a 100 latidos por minuto. Entonces, esta es la forma en cómo nos podemos dar cuenta que nosotros que tiene una pausa compensadora incompleta. ¿Por qué? Porque reinició o reseteó al nodo sinusal por el simple hecho de estar por arriba de las de His. Recuerden que el sinsitio o como tal las vías de conducción eléctrica del corazón no son inteligentes. ¿En qué sentido? No son inteligentes que pueden conducir hacia arriba o hacia abajo, en ambas direcciones. Entonces, al haber otro estímulo por arriba de las de His, pues todo ese sistema de conducción se comunica y vuelve a resetear al nodo sinusal y por lo tanto vuelve a su ritmo a partir de ese momento. ¿Qué pasa con las extrasístoles ventriculares? Como se origina por debajo de las de His, vean este ejemplo, aquí viene un latido normal, otro latido normal, otro latido normal, y aquí se debería seguir el latido normal, pero ¿qué pasó? Aquí hubo una extrasístole ventricular que se originó en los ventrículos y al mismo tiempo despolariza los ventrículos y que se venían despolarizando las aurículas por el nodo sinusal y ambas quedan en medio, en el nodo AB. Ahí termina su conducción porque al mismo tiempo despolarizaron el nodo AB. Entonces, por lo tanto, no se resetea el nodo sinusal y el nodo sinusal sigue su ritmo y por lo tanto los ventrículos vuelven a latir nuevamente hasta que aparece el siguiente latido sinusal. Entonces, aquí hay una pausa compensadora, ¿no? Lo que ya llevaba
de 20 milisegundos entre latido y latido, y acá hay más de 20 milisegundos por esa pausa compensatoria que se dio, que tiene que esperar hasta que el nodo sinusal despolarice nuevamente a los ventrículos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Muy bien, seguimos. Ahora, lo que dijimos de los tipos diferentes extrasístoles que íbamos a tener. Cuando tenemos un latido normal que precede a una extrasístole, dijimos que es bigeminismo. Ahí lo tenemos. Un latido normal, una extrasístole. Un latido normal, una extrasístole. ¿Qué pasa con esta figura? Tenemos dos latidos normales, una extrasístole. Dos latidos normales y la siguiente es extrasístole. Entonces, esta es un trigeminismo. ¿Qué pasa cuando tenemos dos extrasístoles consecutivas? Pues tenemos una dupleta, que en este caso es monomórfica, son muy parecidas la morfología. ¿Qué pasa en este ejemplo de abajo? En el que sigue, tenemos 1, 2, 3 latidos normales y una extrasístole. Entonces a esto le podemos llamar tetrageminismo. En el ejemplo de abajo vemos 3 extrasístoles consecutivas de la misma morfología. Pues esto lo llamamos tripleta. ¿Y qué pasa cuando tenemos 4 latidos consecutivos de extrasístoles? Pues esto ya no es una tetrapleta, esto ya más bien es una taquicardia ventricular no sostenida. Y como tal, esto sí tiene un pronóstico de alto riesgo para estos pacientes, puesto que en algún momento pueden hacer taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular. Y esto es un marcador de alto riesgo de muerte súbita cardíaca de origen arrítmico. El término que les comentaba de la parasistolia, como les decía, es un foco ectópico que puede ser ventricular, nodal, y este va a ir apareciendo con extrasístoles muy aisladas. Por ejemplo, aquí hay una extrasístole, luego vuelve a haber otra extrasístole por acá, otra por acá, otra por acá. ¿Aquí qué pasó? ¿Por qué se ve distinto este a los demás? Puesto que aquí se fusionó, aquí venía el ritmo sinusal, y en este mismo momento hizo su latido, el foco ectópico, y se fusionó con el latido sinusal. Entonces, esta es una fusión. Pero si nosotros vemos el tiempo que tarda de aquí a aquí, es el mismo que tarda de aquí a aquí y de aquí a aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese foco parasistólico tiene su propio ritmo. Eso sí, va a un latido por minuto o menos, porque es muy lenta la frecuencia cardíaca que dispara, pero este es un foco parasistólico. Y este tipo de extrasístoles es muy, muy raro, es casi, la verdad es que muy pocas veces podemos encontrar esto en los pacientes, pero bueno, está descrito en la literatura, ¿verdad? Como les decía, ya pasamos ahora sí como tal al tema de las taquicardias. Y la taquicardia más común, más frecuente, pues es la taquicardia sinusal y que como tal no se considera una taquiarritmia, sino más bien una respuesta fisiológica pues, al estrés, al incremento en las demandas, por ejemplo, cuando hay hipertiroidismo, cuando hay fiebre, cuando hacemos ejercicio. Entonces, esta es una taquicardia sinusal. Y es lo mismo que un ritmo sinusal,
pero con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Por lo general, las taquicardias sinusales no vamos a tener frecuencias más de 130 latidos por minuto y menos si el paciente está recostado tomándose un electrocardiograma. Entonces, cuando tenemos ya frecuencias cardíacas mayores a 130 latidos por minuto en un paciente que le estamos tomando un electrocardiograma en reposo, pues lo primero que hay que dudar es que esa taquicardia sea sinusal. ¿Okay? Ahora tenemos una taquicardia por reentrada intranodal. Esta, ¿dónde se está originando? Pues esta se está originando dentro de las de His. Por eso lo llamamos, perdón, del nodo AB y el haz de His. Por eso la llamamos taquicardia por reentrada intranodal. Hay nodos donde tienen doble fisiología de vías de conducción, donde hay una vía lenta y una vía corta. Entonces, cuando se activa la vía corta, hace un circuito de reentrada y vemos este tipo de taquicardias. ¿Cómo las vamos a observar? Pues con un QRS angosto por lo general, en ausencias de onda P, y si se llega a ver la onda P, como aquí por ejemplo en D3, vemos cómo se mella la parte descendente de la onda R, vemos una melladura, ahí está escondida la onda P, porque al mismo tiempo que se está despolarizando los ventrículos, se despolarizan las aurículas, y es así como nos damos cuenta de que existe una onda P y la taquicardia pues tiene su origen a nivel del nodo auriculoventricular, y esta es una taquicardia por reentrada intranodal y que como tal pues es muy rítmica, muy regular, al igual que una taquicardia sinusal. Vean aquí cómo tiene esta doble fisiología el nodo AB, una vía lenta y una vía rápida, que cuando se bloquea una de las vías, pues genera este circuito de reentrada y por lo tanto vemos estas taquicardias donde la onda P puede incluso no verse o verse después del QRS por la despolarización auricular casi al mismo tiempo que la despolarización ventricular. Y por lo tanto el QRS va a ser siempre muy parecido al ritmo sinusal de base de ese paciente. ¿Por qué? Porque conduce por las vías de conducción normales que tiene el paciente. Entonces, otra de las formas que tenemos de darnos cuenta de qué tipo de arritmia o taquiarritmia tiene es siempre tomar un electrocardiograma cuando no tiene la taquiarritmia, o sea, un electrocardiograma basal, y compararlo con electrocardiograma cuando tiene la taquiarritmia. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes, sobre todo en personas mayores de 60 años. Conforme va aumentando la edad de la población, el envejecimiento y sobre todo asociado a enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes, cardiopatía isquémica, pues existe una alta prevalencia de fibrilación auricular en esta población. Y una de las características principales de la fibrilación auricular es que es la arritmia más irregular que existe. Vean cómo el RR es muy distinto en cada latido, ¿no? Ninguno tiene el mismo tiempo que tuvo el anterior o su predecesor. Y esto se debe a los múltiples focos ectópicos de disparo a nivel de venas pulmonares, sobre todo de la aurícula izquierda, que favorecen la aparición de esta arritmia. ¿Qué más podemos decir de la fibrilación auricular? Que es también de una de las arritmias más, con mayor morbimortalidad. ¿Por qué? Porque es una arritmia muy trombogénica. ¿Qué es esto? Como no hay una contracción auricular eficiente, pues genera muchísimo riesgo de embolismo, ya sea a nivel cerebral o periférico, y por lo tanto se incrementa el riesgo
cardiovascular a todos los pacientes que cuentan con fibrilación auricular, incluso si la fibrilación auricular es paroxística. Y como dijimos previamente, que es paroxística, que es autolimitada, que dura unos segundos y así como sola llegó, sola se quita. Y por lo tanto, aunque sean unos segundos, si encontramos un paciente con estas características, pues eso ya por sí solo es un marcador de alto riesgo cardiovascular para estos pacientes. El flúter auricular, a diferencia de la fibrilación auricular, por lo general sí tiene un circuito de macro reentrada que se encuentra sobre todo en la aurícula derecha, y entonces tenemos este circuito que genera ondas de despolarización auriculares, que las vamos a ver como esta típica ondas en dientes de sierra. Este es el típico flúter auricular. Vemos ondas F mayúsculas o ondas de sierra, y por lo general siempre llevan un ritmo regular. Aquí vemos que cada 3 latidos auriculares existe uno ventricular. Entonces este es un 3-1, un flúter 3-1, y por lo general el flúter también es regular, excepto que el nodo AB también tenga cierto grado de daño de conducción por enfermedad degenerativa, y entonces vamos a ver flúteres auriculares irregulares. En ocasiones van a conducir 4-1, en ocasiones 2-1, y por lo tanto tendremos también un flúter auricular muy irregular. Pero esto, lo común en el flúter auricular es que sea regular. Entonces, de cada 3 vueltas que dé en ese circuito de macro reentrada, va a pasar hacia los ventrículos. En las taquicardias auriculares, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues puede haber un foco ectópico auricular, puede ser a nivel de aurícula izquierda, puede ser a nivel del septum interauricular, puede ser a nivel de la aurícula derecha muy cercano al nodo AB. Eso es independiente. Puede haber focos auriculares en cualquier lado, ¿no? Pero entonces, ¿qué características vamos a tener? Pues como el ritmo sinusal, va a haber ondas P antes de cada QRS. Y el QRS, por lo general, va a ser angosto. ¿Por qué? Porque va a irse a través de las vías de conducción normales del paciente. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar de una taquicardia sinusal? Bueno, puesto que esta onda P tiene características muy distintas a las del ritmo sinusal. Por ejemplo, si tenemos un foco ectópico del lado izquierdo, para empezar vamos a tener ondas P positivas en ABR, porque se van a acercar todas hacia ABR, y vamos a tener una onda P negativa en ABL, porque si se ven, todas están alejando de ABL. El PR también puede variar. Como este es lo más alejado al nodo AB, el PR puede estar prolongado o casi a los 200 milisegundos, y no es que un poco más, porque va a tardar todo este tiempo en llegar hasta el nodo AB. El eje de P pues también se desvía. En vez de estar entre 30 y 60, pues en este lado va a estar todo girado hacia la derecha. ¿Por qué? Porque todo se dirige hacia la derecha. Entonces son cosas muy minuciosas que tenemos que estar viendo en cada electrocardiograma. Ah, sí, está taquicárdico, tiene onda P, es sinusal. No, no, no. Hay que, antes de asegurar que es sinusal, hay que asegurarnos de que cumpla todos los criterios de ritmo sinusal, que tenga el QRS, perdón, el eje de P entre 30 y 60 grados, que sea positiva la onda P en D2, D3 y ABF y negativa en ABR, que sea bifásica en B1 y B2, positivo, negativo, más menos, como habíamos dicho, y que el PR sea normal. Si no cumple esos criterios, pues hay que pensar que es más bien una taquicardia auricular de foco ectópico. E incluso la frecuencia cardíaca también nos puede ayudar, porque las taquicardias auriculares de foco ectópico
por lo general conducen a más de 130 latidos por minuto, por lo general entre 150 y 180 latidos por minuto. Entonces, también es una forma de cómo nosotros poder llegar a diferenciar rápidamente de una taquicardia sinusal a una taquicardia auricular de foco ectópico. Entonces, vean aquí cómo esta taquicardia a simple vista parecería una taquicardia sinusal, pero si nosotros vemos, aquí hay una onda P que se mete en la onda T y de hecho parecería que es onda T, pero no, es la onda P que es negativa en D2, D3, ABF, positiva en ABR y el PR está muy prolongado. Tiene un PR mayor a 200 milisegundos. Podríamos decir, tiene un bloqueo AB de primer grado. No, porque no es en un ritmo sinusal. Esto es más bien una taquicardia auricular de foco ectópico, donde se encuentra el foco ectópico a nivel de la aurícula izquierda. Entonces es así como nosotros vamos a poder diferenciar muy fácilmente el tipo de taquiarritmia. Y si ven, esta taquicardia va conduciendo por arriba de 150 latidos por minuto, como a 160 latidos. Entonces, de entrada, una taquicardia sinusal no va a esas frecuencias, ¿verdad? Entonces ya tenemos los tips para nosotros poder diagnosticar una taquicardia auricular de foco ectópico. Ahora, también podemos encontrar este tipo de arritmias que se llaman taquicardias auriculares multifocales. Estas taquicardias las veíamos muy frecuente cuando había intoxicación por digital. Ahora que ya casi no se usa la digoxina, pues ya dejamos de verlas, pero esto hay que sospecharlo rapidísimo. Cuando vemos un paciente con este tipo de taquiarritmias, lo primero que hay que preguntar es si está tomando digoxina, porque estas son de las taquicardias que genera la intoxicación por digoxina. ¿Y cómo las vamos a ver? Pues al igual que la fibrilación auricular es una de las taquicardias más irregulares. ¿Por qué? Porque el foco ectópico puede aparecer en cualquier parte de las aurículas, tanto ya sea la derecha o la izquierda, pero a diferencia de la fibrilación auricular, sí vamos a encontrar ondas P de distinta morfología, como vemos aquí en D2. Por ejemplo, aquí vemos una onda P positiva, aquí la vemos negativa con un PR más prolongado, distinta al siguiente latido. Otra onda P que apenas se ve aquí con PR prolongado. Otra onda P todavía con un PR mucho más prolongado. Entonces, si se fijan, podemos ver ondas P de distinta morfología y con un PR muy variable. Entonces, y al ser irregular, tenemos el diagnóstico de taquicardia auricular multifocal. Entonces, está dentro del diagnóstico diferencial de la fibrilación auricular, que a diferencia de la fibrilación auricular, sí tiene ondas P. La fibrilación auricular solamente tiene ondas F minúsculas, o sea, no hay ninguna onda P visible en ninguna derivación. Y en esta, en cambio, sobre todo en D2, sí vemos que sí hay ondas P, pero de distinta morfología y con PR variable. Y entonces esto nos hace diagnóstico de una taquicardia auricular multifocal. Ya se va a acabar el tiempo de esta primera charla. Entonces, antes de pasar a las taquicardias ventriculares, pues vamos a terminar esta charla y nos volvemos